Que nuestro Señor y Salvador Jesucristo me los bendiga de una manera especial en este precioso día. A cada uno de ustedes, amados seguidores de este canal de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Y a los que entran por primera vez, también le damos la bienvenida. Amén. En este precioso día. Amén. Escuchar la palabra de Dios. Y hoy quiero compartir con ustedes. Amén. Esta palabra de Dios, un mensaje de parte de Él para su vida y para mi vida. Amén. Y se encuentra, amén, en este versículo de Isaías 9:6. Y el título de esta prédica lleva la doble naturaleza de Jesús. Como Dios se llama Padre eterno en Isaías 9 y el versículo 6. Como hombre, hijo de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 1 y el versículo 35. Como Dios es el gran yo soy en el Evangelio de Juan, capítulo 8, el versículo 58. Como hombre no tenía 30 años en el Evangelio de Juan, capítulo 8 y el versículo 57. Como Dios es Padre en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y el versículo 9. Como hombre es hijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 19 y el versículo 10. Como Dios contesta la oración en el Evangelio de Juan 14:14. Como hombre ora a Dios en Mateo capítulo 26 y el versículo 42. Es decir, a la divinidad que estaba dentro de él. Como Dios es invisible en Colosenses capítulo 1 y el versículo 15. Como hombre es la imagen visible del Dios invisible en Colosenses capítulo 1 y el versículo 15. Como Dios es sobre todas las cosas en Romanos capítulo 9 versículo 5. De quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Como hombre es Cristo en la carne, en el capítulo 9 de Romanos, versículo 5. Y como Dios es la raíz o creador de David, pero como hombre es del linaje o hijo de David. Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 6. Amén. Como Dios creó los cielos, está en el Evangelio de Juan capítulo 14 y el versículo 14. En Colosenses capítulo 1 y el versículo 16 también nos dice la Escritura. Como hombre habitó en la tierra en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14. Como Dios es Rey de Reyes en Apocalipsis 19 y el versículo 16. Como hombre es el siervo en Filipenses capítulo 2 y el versículo 7. Como Dios dio de comer a la multitud en el Evangelio de Mateo capítulo 14 y el versículo 19 al versículo 21. Como hombre tuvo hambre en el Evangelio de Mateo capítulo 4 y el versículo 2. Como hombre fue crucificado en el Evangelio de Juan capítulo 19 y el versículo 30. Como Dios se resucitó a sí mismo en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 19 y el versículo 21. Como hombre era limitado, pero como Dios es todopoderoso en Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 8. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Así es que esta prédica, amén, o este mensaje lleva por título la doble naturaleza de Jesús. Que nuestro Señor Jesús lo bendiga y doy muchas gracias
a cada uno de ustedes por ser fieles de este canal de nuestro Señor Jesucristo, donde traemos, amén, mensajes, palabra de Dios, amén, para su vida, para la vida de su familia. Que el Señor Jesús te bendiga. Suscríbete si no estás suscrito, y si estás suscrito, deja un like a esta palabra de Dios, porque se merece que respeto la palabra de Dios. Amén. Si no estás suscrito, suscríbete. Que el Señor Jesús te bendiga y el Señor Jesús te guarde.